Muy buenas noches. Buenas noches, Xavi. Bueno, ¿cómo interpretamos esta intervención del Papa en este momento? La homosexualidad podría ser pecado, pero no delito. Hombre, yo creo que es un paso importante. Decir que no es delito, sino que es condición humana, pues es una actitud muy distinta de la del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que condena a los actos homosexuales considerándolos intrínsecamente desordenados y contrarios a la ley natural. Y es también un mensaje para la jerarquía católica española, que está constantemente condenando la homosexualidad, el matrimonio homosexual y aliándose en estos temas, lo mismo que en otros, con la derecha y con la extrema derecha. A mí me parece que con esta afirmación el Papa está distinguiendo claramente lo que es la ética cívica y la moral religiosa, ¿no? Y está expresando un respeto por la legislación civil sobre la homosexualidad. Ahora bien, si pasamos a la segunda parte de que es pecado, yo ciertamente no estoy de acuerdo con esa afirmación. El amor es la virtud por excelencia del cristianismo y en ese sentido, pues no me parece una afirmación muy evangélica, ¿no? Por otra parte, claro, calificar la homosexualidad de pecado, como hacen bastantes sacerdotes desde los púlpitos, pues yo creo que puede generar actitudes homofóbicas que desembocan en delitos de odio y en prácticas violentas. También es cierto que dice que es pecado, pero lo dice un poco con la boca pequeña, es decir, como diciendo, ahora mismo lo es, pero igual que es pecado no compadecerse del prójimo, que no parece, digamos, un pecado gravísimo, por así decirlo. ¿Es pecado porque lo dice en las Sagradas Escrituras, porque alguien lo decidió, pasado el tiempo? En el mensaje de Jesús hay algo referido a lo pecaminoso comportamiento de los homosexuales, en cualquier caso sería hace 2000 años. Es decir, ¿desde cuándo es pecado? Si es que es pecado en la Iglesia, ¿en qué Sagradas Escrituras? ¿En el mensaje de quién? Y si del Papa interpretamos que ese pecado, digamos, podría ser pecado ahora, pero dejar de serlo pronto. Claro, yo creo que usted ha utilizado una expresión muy acertada. Es decir, es pecado y lo ha dicho con la boca pequeña. Y es verdad, porque cuando el Papa habla de pecado, se refiere a las injusticias sociales, a la falta de solidaridad con las personas migrantes y refugiadas, a las agresiones contra la naturaleza, a la falta de fraternidad. Y yo creo que ha sido bastante inteligente el Papa haciendo esta comparación entre el pecado de la homosexualidad y los pecados contra la caridad, ¿no? ¿Por qué? Porque él no ha querido entrar en el debate de si las Sagradas Escrituras, si el magisterio de la Iglesia lo condena, lo aprueba, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, a mí me parece que hay que rechazar de manera radical que la homosexualidad sea pecado por las razones que anteriormente he indicado. La homosexualidad en la Iglesia o entre los fieles. ¿Cómo se ve y cómo se convive con esa realidad ya tan aceptada en la sociedad o las sociedades occidentales? Y si va a acabar dando la Iglesia doctrinalmente, no sé si con este papado o el siguiente, ese paso de reconocer algo que es parte de nuestra propia vida. Hombre, yo creo que a nivel institucional es muy difícil el cambio y hay que esperar. Ni este papa ni los papas siguientes van a eliminar del estatuto de pecados la homosexualidad. Pero, sin embargo, a nivel personal, pues hay muchos cristianos y cristianas que viven de manera gozosa y liberadamente y sin conciencia de pecado la homosexualidad. Yo he participado y he asistido a numerosas bodas, matrimonios de cristianos y cristianas homosexuales y en realidad pues es algo que se vive de una manera espontánea y por supuesto dentro de las comunidades de base pues se respeta la diversidad afectivo-sexual y en ellas incluso se reconoce a todo tipo de personas del LGTBI de una manera
totalmente normal porque forma parte de la concepción de la comunidad cristiana como una comunidad inclusiva, acogedora. Por lo demás, a mí me parece que si se sigue excluyendo a diferentes colectivos de la Iglesia y de la comunidad cristiana, pues la Iglesia se va a convertir en un desierto, ¿no? En el siglo XIX perdió a la clase trabajadora por su alianza con los explotadores de la revolución industrial. En el siglo XX, pues perdió a intelectuales, a jóvenes, a hombres y mujeres de la cultura, y en el siglo XXI sospecho que por este camino antifeminista y por esta actitud anti-LGTBI, pues va a perder a las mujeres y va a perder también a todos estos movimientos del LGTBI. Y en ese sentido me parece que el futuro de la Iglesia puede desembocar en un desierto y en una Iglesia vaciada. Y una última cuestión.